Bueno, Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días, chicos. buenos días. Días. Ok, Buenos días. buenos días. Ok, chicos, vamos a empezar. Dale. Para... Ok. Ok, bueno, vamos a empezar, chicos. Lo que vamos a platicar el día de hoy es acerca de cómo calcular los valores de la nómina. Para esto yo previamente les dejé una serie de, bueno, una investigación referente a ciertos conceptos que vamos a estar manejando constantemente en referencia a lo que es el cálculo de la nómina. ¿Vale? No me voy a detener mucho en la parte teórica porque pues tampoco tenemos mucho tiempo aquí. Entonces me voy a ir un poco más rápido a la parte práctica. Primero, bueno, lo que vamos a platicar primero va a ser de lo que son las percepciones del trabajador. ¿Sí ya alcanzan a ver la pantalla? Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar, chicos. Ustedes ya investigaron lo que es nómina, ya investigaron lo que son sueldos, lo que son salarios, la diferencia entre estos y los tipos de sueldos y salarios. ¿Sale? Entonces, ahora, la siguiente parte que nos interesa conocer es la parte de las percepciones del trabajador. La nómina se compone básicamente de dos cosas. Lo que gana el trabajador y lo que le llegan a descontar por ley, ¿sale? O por políticas de la empresa. En esta primera parte lo que vamos a ver nosotros son las percepciones del trabajador. Vamos a empezar a aprender a calcular las percepciones que obtiene un trabajador, ¿sale? Pero ¿qué son las percepciones? Dice que son las remuneraciones en efectivo que ofrece y paga el patrón al trabajador por su trabajo. Chicos, guarden silencio o porfa apaguen su teléfono. No, Marco, vete al A ver, chavos, por favor. Ok. Entonces, las remuneraciones son estos pagos en efectivo que se ofrecen al trabajador por su trabajo. Y existen dos tipos, en efectivo y en especie. ¿Sale? En efectivo, hay algunas como son el sueldo, el salario, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, el tiempo extra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en especie está lo que es el pago por habitación, por alimentación, becas educacionales, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a aprender a calcular algunas de las que están aquí en efectivo, como son el sueldo, obviamente, la prima vacacional, el aguinaldo, el tiempo extra, la prima dominical, fondo de ahorro, posiblemente la PTU y creo que nada más. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Perfecto. No, creo que no. Ok. Ahora, primero, lo que vamos a entender también es por qué se debe de pagar un sueldo y en qué reglamento, en qué ley está respaldado. Pues dice que según el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, por cada 6 días el trabajador disfrutará de un día de descanso que se tiene que estipular generalmente como el día domingo. No es obligatorio como tal, pero sí es como que el que recomienda la ley, por lo menos con goce de salario íntegro. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que aunque el trabajador solamente va a laborar 6 días, se le tienen que pagar 7, ¿vale? Aunque solo labore 6 días, se le tiene que pagar 7, ¿vale? Ahora, vuelvo a lo mismo. Aquí una parte importante que hay que contemplar es el domingo. El domingo, el que la ley propone que sea ese día de descanso. Si no, puede ser otro, pero el hecho de que tú hagas hacer trabajar a una persona en domingo te da la obligación de cubrir ese domingo y esto lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Ahora, para poder empezar a determinar cuáles son los cálculos que se hacen dentro de la nómina, lo primero que debemos entender es que es el salario nominal. Ustedes ya lo investigaron, ¿sale? El salario nominal, en pocas palabras, es el salario que está registrado en el contrato del trabajador. Chicos, porfa, a ver, permíteme, Daito. Está mucho ruido.
No lo encuentro. Vamos a continuar. Bueno, el salario nominal es el salario que por el que se pacta el trabajo, el patrón con el trabajador, ¿sale? Y digamos que es el que está registrado en su contrato. Por ejemplo, ustedes cuando van a pedir trabajo, le dicen, pues vas a ganar tanto a la semana, a la quincena, dependiendo, ¿no? Ese es el salario nominal, la parte que te dicen que te van a pagar, ¿sale? Ahora, para poder hacer el cálculo de nosotros de las percepciones y deducciones más adelante, debemos de determinar lo que se llama salario diario, ¿sale? El salario diario se calcula en base al salario nominal y dependiendo el periodo de pago, que puede ser semanal, que son cuando son 7 días, catorcenal cuando son 14 días y quincenal cuando son 15 días, o bien mensual cuando son 30 días, ¿sale? Aunque aquí hay una parte importante, aunque el mes tenga 31, el cálculo en el mes siempre se va a hacer en base a 30 días, ¿sale? Aunque el mes tenga 31, el cálculo para el salario diario siempre se va a hacer en base a 30 días cuando estamos hablando de un salario mensual, ¿sale? Y ya que calculamos el salario diario, con este vamos a poder calcular el resto de las percepciones y de las deducciones para obtener lo que se conoce como el salario neto. Que el salario neto ya es lo que percibe el trabajador una vez que a las percepciones se le quitan las deducciones, ¿vale? Entonces, puntos importantes aquí que debemos de recordar es que aunque el trabajador trabaje 6 días, se le deben de pagar 7, ¿sale? Porque el día de descanso también se le paga. El día de descanso que debe de ser es domingo, ¿sale? Otro punto importante que debemos de recordar aquí es que aunque el mes tenga 31 días, se va a trabajar sobre 30 o se va a hacer el cálculo sobre 30, ¿sale? Y la otra parte importante es que para poder calcular percepciones y deducciones, siempre voy a tener que calcular mi salario diario, ¿sale? ¿Y qué es el salario diario? Pues lo que gana un trabajador por un día de trabajo, ¿vale? ¿Dudas? Profe, Dígame. el salario nominal es el que tenemos aquí, ¿no? El salario uno, el que nos dio en la tabla. ¿Sí es ese? Exacto, exactamente. El que tienen ustedes en la tabla es el salario nominal, porque digamos que es lo que está escrito en el contrato que va a ganar cada uno de los trabajadores que están en esa lista. ¿Sale? Ah, ok. Sí. Bien. ¿Alguna otra idea, chicos? Profesor, Dígame. vamos a copiar algo de eso. Yo les voy a mandar las diapositivas o si se graba el video para que sí pasen a su libreta lo que consideren importante. Ok, gracias. ¿Sale? Porque ahorita nada más no tenemos mucho tiempo aquí de transmisión. Ok. Vamos entonces. Ahora, chicos, ¿cómo voy a determinar entonces el salario, sueldo diario de los... ok, aquí igual es importante hacer una aclaración. Ustedes ya ¿quién me dice que investigó de la diferencia entre el sueldo y el salario? El salario es lo que se gana bajo a comisiones y el sueldo es el que está establecido por la ley, ¿no? Más o menos por ahí va. ¿Quién más? El sueldo es una remuneración fija y el salario es una remuneración variable. Muy bien. ¿Quién más? ¿Además? ¿Dos? Ok. Sí, lo que mencionan es muy cierto. Sin embargo, en la práctica se utiliza ya como que de otra manera. El salario se refiere cuando es un trabajo de mano de obra, ¿sale? Cuando es un trabajo físico. Y el sueldo se utiliza cuando es un trabajo mental o lo que se consideran como trabajos de oficina, ¿sale? Y la otra parte igual, por ahí alguien decía que el sueldo estaba contemplado en la ley. ¿Qué creen? Es al revés. El único concepto que está contemplado en la ley como tal es salario. El sueldo no se contempla en la ley como un concepto. Entonces, sin embargo, pues muchas empresas manejan esta definición de sueldo para referirse al pago. Pero vuelvo a lo mismo. La diferencia está principalmente en que el salario se da para trabajos físicos y el sueldo se da para salarios,
para salarios, para trabajos mentales, ¿sale? Entonces, ahora, otra forma de verlo y como lo vamos a manejar en este curso va a ser que el salario nos vamos a referir al pago semanal, ¿sale? Siempre que hablemos de un salario nos vamos a referir a un pago semanal y siempre que hablemos de un sueldo nos vamos a referir a los otros periodos de tiempo, ¿sale? Para que estemos en la misma línea. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Sí nos queda clara esta parte de cuándo es salario y cuándo es sueldo? Sí. Sí. Perfecto, ok. Entonces, ya dicho esto, ahora sí vamos a ver los ejemplos para poder calcular nuestros salarios o nuestros sueldos diarios. Recuerden que el salario o sueldo diario es lo que percibe un trabajador por su trabajo por un día de trabajo, ¿sale? Por un día de trabajo. Y recuerden que para calcular las percepciones y deducciones se hacen en base al sueldo diario, ¿sale? Entonces, aquí tenemos 4 ejemplos de diferentes periodos de pago. Por ejemplo, tenemos el primero, que dice que tiene un sueldo o salario, aquí no le puse, pero ese vendría siendo el nominal, de 1,700 pesos, ¿sale? Dice que el periodo de pago es semanal y por lo tanto son 7 días. Entonces, ¿cómo hago para calcular mi salario diario? Muy simple. Tomo mi salario nominal y lo divido entre el periodo de pago, que son 7, ¿sale? Recuerden que el día de descanso también se paga, ¿sale? Entonces también se considera a la hora de determinar el salario. Luego, tenemos ahora un ejemplo de 2,200 con un periodo de pago catorcenal, que serían 14 días a considerar. Tomo los 2,200, los divido entre 14 y mi salario diario sería de 157.14. ¿Sí? Y así sucesivamente, dependiendo del periodo de pago, es que los días a considerar, ¿sale? Okay. Y recuerden otra vez, cuando es mensual, aunque el día tenga 31, siempre vamos a considerar 30, ¿sale? Entonces, días. ¿Dudas para calcular el salario diario? No, ¿No? No, Perfecto. todo bien. Pues vamos. todo bien, todo bien. Ok, chicos. Ahora, la primera percepción que vamos a aprender bueno, después del salario diario, la primera percepción que vamos a aprender a calcular va a ser la prima dominical. ¿Pero qué es la prima dominical o dónde está respaldada por la ley? Dice que según el artículo 71, nuevamente de la Ley Federal del Trabajo, las personas que laboren en domingo se les pagará adicional el 25% de un salario ordinario como prima dominical. Es decir, si una persona tiene un ingreso ordinario de 100 pesos por un día normal de trabajo, si laborase el domingo, recibirá una prima de 25 pesos adicional. Es lo que yo les decía la parte de que la ley dice que el día de descanso tiene que ser el domingo, ¿sale? Sin embargo, la ley también dice que, ok, que el trabajador tenga que laborar el día domingo, se le tiene que pagar un 25% más de ese día de trabajo, ¿sale? De ese día de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi prima dominical? Pues muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, determinar la prima dominical de un trabajador cuyo salario nominal es de 2,000 pesos. Considere un domingo trabajado. ¿Sale? Ok. Dice determinar. Lo primero que tengo que hacer, chicos, es determinar mi salario diario. ¿Sale? Entonces, nuevamente tomo mi salario nominal. Como estamos hablando de un salario, dijimos que cuando dijéramos salario iba a ser de 7 días. Lo divido entre 7 y me da 285.71. Aquí, bueno, no, todavía no. Después, ya que obtuve mi salario diario, el segundo paso es obtener el 25% de este salario diario. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Tomo mi salario diario y lo multiplico por 0.25 y de ahí me da 71.43, ¿sale? Y esto sería mi prima dominical. Ahora, aquí la parte importante que quiero que tomen, chicos, es que yo lo separé en 2 partes para que vieran el proceso. Pero lo que se recomienda es que el cálculo se haga en una sola operación. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que redondear a 2 décimas, ¿sale? Si ustedes redondean desde aquí, les puede afectar el monto
el monto final, ¿sale? Se ve afectado y ya en algunos cálculos la afectación sí es bastante considerable. Entonces, para que ya se vayan acostumbrando a esta parte, aunque yo se los pongo por separado, es para que ustedes vean el proceso, ¿no? Los pasos. Pero a la hora de hacer el cálculo, háganlo corrido para que ahora sí, al final, hagan el redondeo. Recuerden, chicos, el redondeo, cuando digo que es a 2 cifras o a 2 décimas, es porque tiene que, después del punto, tiene que haber 2 números, ¿sale? Y recuerden que cuando termina en 5, el siguiente número sube al número que continúa, y si es por debajo del 5, se queda igual, ¿sale? Entonces, ¿dudas para determinar la prima dominical? No. No. Perfecto. Profe, Mande. ¿cómo sabemos que es semanal? Bueno, ¿cómo sabemos que trabaja semanalmente? Eso se los tiene, Porque no dicen. Sí, bueno, recuerden que de entrada, que ahorita lo que vamos a trabajar es que siempre que sea salario, lo vamos a considerar como un periodo de 7 días, como un pago semanal, ¿sale? Ok. ¿Sí? Y ya cuando hablemos de sueldo como tal, sí tiene que ser quincenal o mensual. Sin embargo, de todos modos, en la práctica, pues yo les pongo el periodo de pago, si es mensual, quincenal, semanal, etcétera, ¿no? Pero por decir, aquí para la prima dominical, el determinar el salario diario, si fueran 15 días, se va a dividir el salario diario sobre los 15 días. Perfecto, así es, ¿sale? Exactamente, ¿sale? Nada más que digamos que ya estaríamos hablando de un sueldo diario, ¿sale? Ok. Para efectos prácticos es lo mismo, ¿eh? Pero, a veces vale la pena hacer la diferencia, hacer la diferenciación, ¿vale? Ok. ¿Vale? Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? No, creo que es todo. No. ¿Quién está rayando mi pantalla? Ok, siguiente. Siguiente. A ver, chistositos, ¿quién está rayando la pantalla? Yo no soy. ¿Eh? Tampoco, ¿cómo se puede No, hacer? yo tampoco. La cosa es Yo que... ni sé cómo se hace. A ver. Sáquelo de la clase, profe. Sí, nada más que descubre quién sea, va a sacar de la clase. Ok. Ok, chicos, entonces continuamos. Ahora, otra percepción que vamos a aprender a calcular es los días festivos, ¿sale? Dice que según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores quedaron obligados a prestar servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que se les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes trabajan en un día festivo, aparte de su salario normal, ese día se los tienen que pagar al doble, ¿sale? Y dice que los días obligatorios de descanso se listan en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, como una actividad extra que me van a mandar, chicos, necesito que investiguen los días obligatorios de descanso en México. ¿En dónde los pueden encontrar? De manera está legalmente justificado, pues en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 74, ¿sale? Pero bueno, Ok. entonces, días festivos, chicos, además de su salario normal, se los tienen que pagar al doble, ¿sale? Ya vamos a ver cómo se calcula. Dice, determinar el monto a pagar del día festivo de un trabajador cuyo salario nominal es de 2,000 pesos. Considere un día festivo laboral. Nuevamente, determinamos nuestro salario diario, que es el salario nominal entre los días trabajados, y lo que me dé lo voy a multiplicar por 2, ¿sale? Lo que me dé lo voy a multiplicar por 2, porque quiere decir que ese día, lo que gano en un día, me lo tienen que pagar, ¿qué? Al doble. Doble. Por eso lo multiplico por 2, ¿sale? Y lo que me dé, en este caso son 571.42, pues ya es mi pago de día festivo, ¿sale? Ahora miren, por ejemplo, aquí lo que yo les decía, si yo lo hago por separado, aquí se me redondea a 2.
Pero si yo lo hago consecutivo, aquí se redondea a 3. Son ¿Vale? nada más los decimales, ¿no? Ajá, pero ¿qué crees? Que hay algunos cálculos en los que la diferencia es muchísima. Entonces, Ah, ok. por eso yo desde ahorita les recomiendo que lo hagan así, porque si no después ya no les cuadra con las décimas precisamente. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿dudas hasta Profe, aquí? ¿este Dime. resultado, Perdón, no se escucha. este resultado que está en rojo está bien? Sí, es que lo que yo les digo, ajá. Ah, ya, perdón. Sí, lo que pasa es que aquí se los estoy poniendo por separado, hijo, para que vean el procedimiento. Pero lo correcto, lo recomendado es que la operación se haga en un solo proceso, para que al final el redondeo sea más exacto. Porque lo que les decía, aquí yo lo hice por separado y el punto me queda punto 42 y ya el corrido me queda punto 43. Y aquí solamente es una décima, pero hay cálculos en los que la afectación sí es demasiado grande. Entonces, por eso les digo que hay que hacerlo directo, que diga corrido, ¿sale? Sí, profe. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, estas son las primeras 3 cosas que ustedes tienen que aprender a calcular y que viene en su práctica, qué es lo que tienen que calcular. Pero, ahora, ¿cómo lo vamos a acomodar? Para construir la nómina, igual yo les dejé que investigaran los elementos que deben ir en una nómina, ¿sí o no? ¿Sale? Porque esos son los elementos, algunos más, algunos menos. Los que nosotros vamos a ocupar son los siguientes, chicos. Obviamente, el nombre de la empresa, ¿sale? El periodo de pago, ¿sale? Cuando se vaya a pagar, que ahorita pues los periodos de pago son ficticios, obviamente. Y luego dice que hay que poner el número progresivo del trabajador. Aquí nada más tengo un trabajador, pero el número progresivo quiere decir que si hubiera más, el primero es 1, el segundo 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Así hasta llegar a todos los trabajadores. Luego debe incluir el nombre completo, empezando con apellido paterno, apellido materno y los nombres del trabajador. Después debe el RFC y el número de INS. Estos números los asigna el gobierno. El RFC cuando se inscriben al SAT y el número de seguro social cuando se inscriben al seguro social, ¿no? O cuando el patrón les da un seguro social. Luego, lo que tengo que... Vegeta, ¿quieres decir algo? ¿Quién es Vegeta 777? La mamá le están jugando. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Ok, ahora, después dice que hay que poner los días laborados, ¿sale? Los días laborados. Recuerden, chicos, aquí nada más especificamos los días laborados, pero recuerden que para el cálculo se toman 7 porque el día de despido también se paga, ¿sale? Ok. Luego, tenemos que poner nuestro salario diario, ¿sale? Y después las percepciones. Si se dan cuenta, aquí nada más le puse 2 porque es las que hemos, las que aprendimos hoy, ¿no? Pero conforme vayan creciendo, conforme vayan aumentando, pues vamos a ir metiendo más percepciones. Las deducciones todavía no las vemos, pero también conforme vayamos viendo deducciones, vamos a ir metiendo deducciones. Y finalmente el salario neto, ¿sale? Entonces, en el ejemplo que hicimos, chicos, ¿sale? Tuvimos que, bueno, estos primeros datos están inventados, pero después dice que los días, como los días que lo hicimos fue en base a la semana, pongo los 6 días laborados. Luego registro la cantidad de mi salario diario, registro la cantidad de mi prima dominical y registro la cantidad que me dio en mis días festivos, ¿sale? Y para determinar mi salario neto, voy a sumar el salario de acuerdo a los días laborados más su día de descanso, que sería el salario nominal, más lo que me dio de prima dominical, más lo que me dio de días festivos, y de esta manera obtengo el salario neto, ¿sale? Entonces, de esta manera ustedes me lo van a presentar, chicos. Van a poner todos los nombres
Estos pues no los van a poner porque no los tienen, ¿vale? Pero van a poner todos los nombres que vienen en su tabla, en su práctica que les mandé. Los días laborados, dependiendo del periodo de pago. Por ejemplo, si es un pago quincenal, ¿cuántos días laborados pondrían? Ah, 15. No, o 14. 13. No. Son, 14, ¿no? son 14 porque uno lo descansó. ¿Sí? Ah, 14. Aunque se paga, pues aquí no lo especificamos, ¿sale? Digamos que aquí en esta columna no lo especificamos, pero a la hora de pagar sí tomamos en cuenta ese día que se descansa, ¿sí o no? ok. Ok. Ya determinan su salario diario, determinan su prima dominical, determinan sus días festivos y ya suman lo que les dio del salario nominal más lo que les dio de sus demás percepciones, ¿vale? Y ya les tiene que dar aquí. En este caso nos dio 2,642.86, ¿vale? Entonces, ¿dudas? No. ¿No? Entonces, esta es la manera en la que me tienen que presentar su tarea, ¿sale? Ok. Ya, mande. Mande, ¿alguien habló? Sí, yo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Puedo volver a repetir cómo se saca el salario neto? Ah, ¿el salario neto? No, bueno, Disculpe, ¿me lo podría repetir? Ah, por eso, ¿el salario neto? sí. Bueno, Ok. El salario ¿cómo neto, lo sacó? vas a tomar tu salario nominal más lo que vale tu prima dominical más lo que valen tus días festivos, ¿sale? Ok. Aquí, Sí. no, aquí puedes tomar directamente el salario nominal porque todavía no hay faltas. Pero más adelante vamos a ver cómo es sacar las faltas y cómo afecta esa falta a nuestro salario nominal. Pero ahorita en primera instancia puedes tomar directamente el salario nominal y nada más sumarle lo demás, que son primas dominicales y días festivos en este caso. ¿Vale? O sea, serían 285.71 más la prima dominical más el día festivo. No, los 285.71 es tu salario diario. Ajá. Es nada más lo que percibes en un día. Y Ok, en entonces se ajá. va a multiplicar por los días laborados o... O sea, esa es otra forma, lo multiplicas por los días laborados, pero también le tendrías que sumar el día que descansó, ¿sí o no? Ajá. Por eso les digo, ahorita ustedes pueden tomar directamente el salario nominal, que es de 2,000 pesos. ¿No? Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Ahorita, en esta primera parte, ustedes pueden tomar directamente el salario nominal. Ya cuando haya Ok, faltas, ya entendí. ahí es cuando ya, como dicen, es cuando la puerca torció el rabo, ¿sale? Pero mientras, ahorita puede... Exacto, ¿sale? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sale? Ahorita porque no hay faltas, nada más consideren eso. Porque no hay faltas, lo podemos hacer de esa manera, ¿vale? Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Sí. Perfecto. Dime, hija. Dime. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Bueno, creo que ya no, ¿verdad? Desapareció. Desapareció, exactamente. ¿Sale, chicos? Entonces, pues hasta aquí esta transmisión. Ya para que puedan entregarme su práctica este viernes. Sí, ¿verdad? Se las pedí para el viernes. ¿Sale? Entonces, muy bien, Entonces chicos. usted nos va a mandar todo esto, ¿verdad, profe? Sí, yo les mando esto. un trabajo? ¿Perdón? Sí, yo les mando esto. Yo les mando la explicación, les mando, si se graba el video, les grabo el video como tal, si no, les mando las diapositivas por separado, ¿va? Sí, profe. Ok, chicos, pues bueno, que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima. La profe. Gracias, igual. Dale, gracias. Hasta la próxima.